la conducta que a Dios agrada. Es lo que hemos estado considerando desde la semana anterior. En esta carta de Tito, en la cual el Espíritu Santo inspiró a Pablo, apóstol del Señor, para que instruyera a este diácono, a este ministro amado en la fe, llamado Tito, con el fin de ordenar o corregir lo que estaba deficiente en la isla en Creta. Así llegamos al capítulo número 2, en donde vemos que la voluntad de Dios es que el pueblo que ha recibido la vida eterna, de esa vida se nos habló al comienzo de la carta, esta salvación, la cual es por fe, es gracia de Dios, el pueblo viva acorde a la salvación recibida. Los adultos, los hermanos mayores de avanzada edad tienen que tener reverencia, tienen que tener un porte adecuado, tienen que ser de una mente sobria, no intoxicada, tienen que demostrar prudencia y tienen que tener una fe higiénica, saludable, una fe sana. Tienen que estar dispuestos a resistir, a tener paciencia en medio de las dificultades. De la misma manera, las hermanas mayores tienen que tener una conducta que sea destacable en la comunidad, con su porte, con su andar, con su atavío y en especial en la docencia. Pues las hermanas están llamadas a enseñar, mas no a la iglesia general, sino que a las hermanas más jóvenes. Esa es una disposición de Dios, que las hermanas mayores instruyan, ejerzan la docencia para con las hermanas de menor edad, para con las más nuevas, las más jóvenes. ¿Qué les deben instruir? Cómo deben de conducirse en la vida, cómo deben actuar. Y eso está relacionado a cómo traten a sus esposos, a sus hijos y cómo lleven adelante la mayordomía en el hogar. Pues la voluntad de Dios es que la mujer esté en el hogar siendo y cumpliendo la función que Dios le ha dado, que es una función vital. De vital importancia para la familia es la función de la mujer. Cuando la mujer no está en el hogar, la familia va a sufrir. Van a sufrir los hijos y claramente va a sufrir el esposo. La mujer tiene una pieza fundamental en el plan de Dios y eso es en el hogar. Y pensemos, ¿cuánto ataca el mundo a esta función? Dando de opiniones como que la mujer que es doméstica, que es ama de casa, que es cuidadora del hogar, es una mujer que no alcanzará su máximo potencial o algunas ideas de esa índole. Son ceras, son palabras que no provienen de Dios, son todas declaraciones del mundo, inspiradas por espíritus del error. A Dios le agrada que la mujer esté en el hogar, Dios ha dispuesto eso traerá beneficio a la familia y no va a permitir que la palabra de Dios sea maltratada, blasfemada. La mujer joven tiene que aprender a amar a su marido, a amar a sus hijos, a estar involucrada en el hogar, no opinando, no hablando de las casas ajenas, que sabemos que eso es una actitud diabólica como lo aprendimos. Tienen que estar involucradas en su propio hogar. Dios ha de bendecir esa conducta. Eso es sacrificio diario para la mujer, al igual que el hombre se tiene que sacrificar para proveer, para cuidar, para bendecir, para guiar, como Dios le ha mandatado ser un siervo que guía en el hogar. Luego estuvimos viendo el ordenamiento de la conducta de los más jóvenes en la iglesia, en cada localidad. Deben de demostrar, contrario a la juventud del mundo, deben de demostrar prudencia, dominio propio y no estar en desenfrenos, en el error. Y para ello los jóvenes tienen que ¿qué? Ver la conducta de aquellos que han transitado por el camino de santidad. ¿Como quién? Tito. Tito está llamado a ser un patrón, un molde, un ejemplo. Como lo habíamos visto en cualquier industria, ¿qué se hace? Se hace un molde, de ese molde que se avala, que se aprueba, luego se replica ese mismo molde muchas veces para luego comercializar. Bueno, así como en el aspecto comercial, así en el aspecto espiritual. En la gracia de Dios, creyendo a la verdad y por la obra del Espíritu Santo, Tito está siendo moldeado a la imagen del Señor Jesús y los jóvenes tienen que ver la vida de Tito. Claramente Tito no es el Señor Jesús, pero vive con el deseo de ser como Jesús. Y en esa vida los jóvenes tienen que ver a Tito para que eso se replique en su vida. Recordemos, en Creta
No es que haya muchos ejemplos a imitar. Recordemos la conducta de Creta. ¿Cuál era? Era una conducta de mentira, de engaño, de error, de profesión de conocer a Dios, pero de negación de las obras de Dios, de los hechos de Dios. Por ende, no tienen muchas referencias los jóvenes a los cuales mirar en Creta. Tito tiene que ser una de esas referencias con su vida transformada. Así vimos que él tenía que presentarse de manera irreprensible o irreprochable. ¿Para qué? Para dar a la palabra de Dios, dar un buen testimonio con una enseñanza íntegra y seria. Así llegamos hasta el versículo número 7. La invitación para hoy, aquel que lo desee, es avanzar desde el versículo número 8 hasta donde el Señor nos permita. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Estamos en la carta de Tito. Este es el capítulo número 2. Y versión Reina Valera dice así: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Muy bien, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios por esta oportunidad. Volvemos al versículo número 8, lo releemos de manera un poco más literal. Palabra saludable o higiénica, esto ya lo hemos visto reiteradas ocasiones en este libro, irreprensible, para que el que fuera de oposición sea avergonzado, nada teniendo que decir concerniente nosotros malo. Muy bien, a veces cuando leemos de manera literal queda un poco tosco, pero pasamos a comentar brevemente. La conducta de Tito debe de ser en hechos, pero en palabra. Debe de coincidir la palabra con los hechos. Y la palabra de Tito en la isla en Creta tiene que ser una palabra saludable, una palabra higiénica. Hemos visto, esto es un patrón. Es un patrón en esta carta. Lo higiénico, lo saludable. Así como en el aspecto natural de la vida, necesitamos la higiene para evitar que bacterias o contaminaciones externas nos debiliten, así en el aspecto espiritual. Lo saludable, lo higiénico, lo sano es la palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios, hay debilidad espiritual. Cuando está la palabra de Dios vigente, hay fortaleza en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo hace que esa palabra se vivifique en nosotros. Por ende, Tito tiene que tener una palabra en sus labios: la higiénica, la saludable, la sana, que es la palabra de Dios. Y esa palabra, la cual es irreprensible, nadie puede escuchar, nadie puede contradecir ni acusar, esa palabra va a traer algo. Que los que son de la oposición, o sea que están en un grupo que es hostil, contrario al pueblo de Dios, aún en el presente. Puede haber expectativa que se arrepientan y crean el Evangelio, pero en el presente están siendo contrarios a la voluntad de Dios. Este grupo de oposición, ¿qué les pase? Sean avergonzados. Su oposición no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque Tito no adultera la palabra de Dios. Si fuese que Tito adulterase la palabra de Dios y dijese otras cosas, los opositores encontrarían un margen para una acusación. Pero cuando Tito persevere en mantener la palabra sana, saludable, nada han de poder decir ni contradecir acerca de la verdad.
y serán avergonzados. Recuerden, la vergüenza no es voluntad de Dios. La vergüenza está relacionada al pecado. La vergüenza se demostró en el huerto del Edén cuando nuestros padres pecaron, tuvieron que ir a cubrirse por su vergüenza, por el pecado. La vergüenza no es voluntad de Dios para nuestras vidas. Andamos en vergüenza cuando andamos en error. Y al ser avergonzados, nada van a tener que decir malo concerniente a nosotros. Pareciese que fuese un nosotros que Pablo se incluyó. Reina Valera tradujo vosotros, segunda persona del plural, pero más bien sería una primer persona del plural lo que escribió Pablo, que es nosotros. Pablo está incluido en este ministerio y Pablo no quiere que nada se nos acuse, que nada se nos increpe en nuestro andar, en este ministrar en Cristo. Pareciera ser una primera persona del plural lo que escribió Pablo. Pablo se incluyó. No quiere que nada se nos acuse de los que están en oposición, en hostilidad, los que son contrarios. Y recordemos, este grupo de opositores está presidido, lo sepan o no, por el opositor, por el adversario, por el enemigo. El enemigo busca con qué acusarnos. Y no debemos de darle margen de maniobra o de acusación con mala conducta nuestra. Debemos de perseverar en una palabra saludable. Versículo 9. Este es el siguiente grupo que va a adresar. Vimos a los hermanos mayores, a las hermanas mayores, a las hermanas menores más jóvenes y vimos a los jóvenes en general. ¿Y cuál es el siguiente grupo que va a adresar cómo debe de vivir con la vida eterna recibido? Los siervos. Dice, siervos, versículo 9, los propios amos obedezcan, en todas complacientes ser, no disputando. Y sigue con el 10, vamos a leerlo también el 10, no defraudando, sería robando, sino toda fidelidad demostrando buena, para que la doctrina del Salvador nuestro Dios decoren en todas. Muy bien, siervos. Siervos, que era una realidad en este primer siglo, que un siervo era alguien que estaba su vida relacionada a aquel que le adquirió. Cuando un prójimo no tenía cómo pagar sus deudas, había un prójimo que le adquiría para el servicio diario continuo. En nuestros días, si bien aquí en Occidente no conocemos de esta realidad a diario, sí lo que conocemos es la realidad laboral entre un empleador y un empleado. Vamos a trazar un paralelismo entre los amos y los siervos a los empleados y los empleadores, que es lo que nos concierne en nuestro diario vivir, y es directamente aplicable este consejo para todos los que estemos involucrados en el ámbito laboral. Podríamos verlo como empleados que hagan a los propios empleadores o jefes, los amos, ¿qué deben hacer? Obedecer. Y esta es una indicación directa. Hay que obedecer a los jefes, a los patrones, a los que nos tomaron como empleados, a los que nos dieron un trabajo para llevar adelante. El mundo, nosotros en la región en donde vivimos, tiene una característica: las manifestaciones, las quejas, y generalmente hay una tendencia a un conflicto entre los empleadores y los empleados. Los empleados queriendo contradecir la voluntad de los empleadores, y muchas veces los empleadores queriendo sacar ventaja y hasta en cierto aspecto hacer uso de sus recursos para exprimir al empleado. Bueno, en la voluntad de Dios eso no debe ser así. Con toda justicia debe conducirse el empleador, y con toda obediencia, sumisión y humildad debe andar el empleado. El empleado debe de obedecer a su empleador. En todas, y la idea es en todas las cosas, complaciente debe ser a su empleador. O sea que el jefe lo que le indica, el empleado debe de hacerlo. Estamos hablando siempre de indicaciones que no contradigan la palabra de Dios. Si un jefe, un empleador, dice algo que ofende a Dios, o que manda a un empleado a hacer un acto de injusticia, ahí el empleado no puede obedecer, porque siempre hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero sacando eso, si las indicaciones son laborales, indicaciones que no contradicen la ley de Dios, el empleado debe de obedecer y complacer a su empleador. Eso es bueno. ¿Qué más? No debe de disputar,
que es esa idea de estar en una hostilidad, en una contradicción, en un intercambio con su empleador. El empleado no está llamado a disputar, a debatir, a contradecir con su empleador. Está llamado a la obediencia a su empleador, al igual que los siervos estaban llamados a obedecer a sus amos. Bueno, en nuestros días, los empleados, la voluntad de Dios es que obedezcan a los jefes, a los amos, a los patrones, a los empleadores. Eso es bueno, sin debatir, sin discutir, sin disputar. La disputa, el debate, la discusión es la característica del mundo, pero no del pueblo de Dios. Esta es la conducta acorde a la vida eterna que hemos recibido. Esto es lo que Dios quiere que desarrollemos habiéndonos salvado. Esto es bueno. ¿Cómo sigue con el versículo 10? No robando. Este defraudar está relacionado con tomar algo ilícito, algo no legítimo, algo que no nos corresponde. Puede ser un robo. No debe del empleado quitarle cosas al amo mientras el amo no ve o no conoce la situación. Supuestamente porque el amo tiene muchos recursos, se está sustrayendo. Eso no debe ser así. No debe de suceder así. El empleado debe mostrar seriedad, respeto, sabiendo que hay un amo, el amo que está en los cielos, que todo lo ve, y que nuestra vida está abierta a sus ojos. Él sabe todo, incluso la palabra, antes que la emitamos, Él ya la sabe. Sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras acciones, las que son públicas y las que son en secreto. Podríamos incluso hasta quitarle cosas a un amo sin que Él se entere. Mas Dios se ha de enterar siempre de nuestra conducta. No es bueno que los empleados o los siervos estén robando, defraudando a sus amos, a sus patrones. Eso no es agradable. En vez de defraudar, ¿qué tienen que hacer? Sino, con toda fidelidad, demostrar buena. La fidelidad buena deben de demostrar. La fidelidad es una característica ¿de quién? De Cristo. ¿Qué dice la Escritura acerca del Señor? Él es el fiel y verdadero, es fiel y veraz. Los que somos ahora de Cristo tenemos que pedirle la gracia al Señor a través de su Espíritu y su palabra de ser fieles en todo. Fieles en todo lo que nos comprometemos. La infidelidad no es característica de Cristo, es característica del mundo, es el error, es la malicia. Pero la característica de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús es característica de fidelidad. Todo lo que Él dice hace. Jamás el Señor dice una cosa y la deja inconclusa. No es su característica de conducta. Por ende, los de Cristo deben demostrar fidelidad en su conducta. Y la fidelidad es caracterizada aquí como buena. Así está escrito. Vamos a releer literal. Dice así: no robando, sino toda fidelidad demostrando buena. Cuando lees la palabra bueno, ¿qué se te ocurre? Dios. Dios es bueno. Y cuando Dios obra, lo que hace Él es bueno. Lee el libro de Génesis. ¿Qué iba destacando Moisés en la descripción de la creación de Dios? Y vio Dios que era todo ¿qué? Bueno. Todo lo que Él hace es bueno. Él es bueno y su acción es buena. La fidelidad es calificada como buena. La fidelidad a Dios le agrada. Nosotros debemos procurar que sea característica de nuestra vida por el Espíritu Santo. Para que la doctrina del Salvador nuestro Dios decoren en todas. Tú dirás, ¿qué relevancia tiene mi conducta laboral a diario, siendo yo un empleado muy sencillo en una región remota de una pequeña empresa? Tu conducta como empleado es fundamental. No importa en qué región estés, ni cuán grande o pequeña sea la empresa en la que trabajas. ¿Por qué es fundamental? Porque de tu conducta por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, dependerá que la doctrina en esa localidad sea ataviada, adornada, equipada con lo bueno. La doctrina que es solo palabra, sin el respaldo en hechos, es una doctrina que será acusada, blasfemada por los opositores. Pero la doctrina que a la palabra se le añaden los hechos,
quizás no de manera perfecta, pero sí con una aspiración diaria de hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada, es una doctrina con atavío, con esplendor, con brillo, una doctrina que ha de generar gran impacto en los que nos rodean. Por eso recordamos las palabras del Señor Jesús, que estamos llamados a que nuestra luz brille, alumbra a los hombres. Esta es la luz que debe de alumbrar. Los empleados, ser obedientes, no contradecir, no responder, no altercar con el empleador, complacer a su jefe, a su empleador, no robarle, no defraudarle, sino serle fiel en todas las cosas. Esto ha de adornar la doctrina. No solo lo del empleado, ¿qué más va a adornar la doctrina? La conducta de los jóvenes, la conducta del ministro Tito. ¿Qué más? La conducta de las mujeres que estén en sus hogares, amando, bendiciendo, siendo cuidadosas, siendo sumisas, subordinándose a sus esposos. La conducta de las docentes mujeres mayores, de respeto, de atavío, de pudor, de ese ejercicio de docencia. La conducta de los hermanos mayores en sobriedad, con una fe genuina, con la paciencia. Eso adorna la doctrina y es a lo que nos llama el Señor. Alguien dirá: pero hermanos, si el Señor nos salvó por gracia, ¿qué tan importante es lo que vivimos o lo que hacemos? Versículo 11. Porque se ha hecho visible la gracia de Dios, salvadora para todos los hombres. ¡Oh, la gracia! ¡Qué palabra magnífica! Y hoy aprenderemos de la gracia algo muy importante que quizás, si tú eres nuevo en cuanto a la fe, quizás te sorprenda. Lo primero, que se ha hecho visible, se ha hecho evidente, se ha manifestado la gracia de Dios. ¿Cómo se hizo visible la gracia de Dios? Libro de Juan, primer capítulo del Evangelio de Juan, Cristo Jesús. La gracia se encarnó, el Logos se encarnó, se hizo visible, habitó en medio nuestro. ¿Y qué estaba lleno ese Logos? Estaba lleno de gracia y de verdad. Por eso es visible la gracia, porque se manifestó en Cristo Jesús. La gracia de Dios se hizo evidente en la encarnación del Señor Jesús. Y esa gracia es una gracia de salvación, de redención. ¿Y para quién es esa salvación y redención? Hacia todos los hombres. Y este término hacia todos los hombres es inclusivo, ambos géneros, hombre y mujer, hacia la raza humana. Antes de avanzar es muy importante hacer una pequeña aclaración. Este versículo no está indicando que la salvación se aplica a todos los hombres, sean creyentes o no. No, lo han malinterpretado algunas personas queriendo asegurar que todas las criaturas humanas han de ser salvas por este versículo. No. ¿Qué significa el versículo número 11? Que hay una sola gracia para toda la raza humana. ¿Cuál es esa gracia? Cristo Jesús, la gracia salvadora de Dios. Una sola gracia, no múltiples gracias, una gracia. Su capacidad es de salvación para todos los hombres. Tiene poder para salvar a todas las personas, hombres y mujeres, grandes y pequeños de toda la región. Pero esa gracia se ha de aplicar solamente a los que crean en el mensaje, en el Evangelio. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Esa gracia, por medio de la gracia que habéis sido salvos por medio de la fe. Libro de Efesios, capítulo número 2, versículo 8. Esa gracia se aplica a través de la fe. Es una misma gracia para todas las personas, pero se harán acreedores de ella. ¿Quiénes? Los que crean al mensaje. Si no crees al mensaje, no te haces acreedor, no recibes la gracia, el obsequio. Esta gracia es para los que creen. Es una única gracia. Pablo lo que está defendiendo que es una sola gracia para todas las personas. Para recibir la gracia hay que creer. Muy importante, aquellos que enseñan que este versículo demuestra que todas las personas han de ser salvas, tanto creyentes como incrédulos, eso es falso, no tiene sustento, no tiene fundamento, porque la gracia la recibimos por fe
por gracia habéis sido salvos a través de la fe, y esto no es don de vosotros, es un don de Dios. Muy bien. Se ha hecho visible la gracia de Dios, ¿a través de quién? Jesucristo. Esta gracia es salvadora, es redentora para todas las personas por igual. Es una única gracia para todos. No hay diversas gracias. Para mí de una manera, para ti de otra. No. Una sola manera, una sola medio de salvación, un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El nombre de Cristo Jesús. Ahora, la parte sorprendente, para algunos, llega en el 12. ¿Cuál es la parte sorprendente? Miren, educándonos, que renunciando a la impiedad y mundanas pasiones, sobria y justa y piadosamente vivamos en el presente siglo. La gracia salvadora, bueno, eso quizás no sorprende tanto, que la gracia trae salvación, vida eterna, redención. Pero la parte que a algunos le puede sorprender es el ejercicio de la docencia. La gracia es salvadora, pero la gracia es docente. ¿Cómo? Sí, mira lo que dice el versículo 12. La gracia educa, instruye, trae conocimiento. ¿Y en qué nos educa la gracia? ¿En qué nos instruye? ¿En qué nos enseña? Nos enseña, nos instruye, nos educa a la renuncia, a dejar algo, dejarlo y abandonarlo. Tiene la idea de un rechazo. ¿De qué? Renunciar, rechazar la impiedad. Si pensamos que piedad demuestra devoción a Dios, reverencia, algo adecuado, algo agradable, la impiedad es lo contrario. Todo lo que Dios rechaza, todo lo que Dios no aprueba. La impiedad y las terrenales o mundanas pasiones, deseos. ¿Era importante cómo vivimos? Fíjate que la gracia que te salva de una vez y para siempre es una gracia que te va a educar cómo vivir. Es incorrecto aquellos que declaran que no importa cómo vivas si has creído al Evangelio. Si hemos creído al Evangelio, vamos a aprender a vivir como a Dios le agrada. Porque la gracia que nos salvó es una gracia que nos va a educar. Si la gracia que te salva no te educa, no ha sido la gracia de Dios. La gracia de Dios se hizo visible, salvando y educando. Es lo que estamos leyendo por el Espíritu Santo. No lo estamos elaborando nosotros, no ha sido una imaginación nuestra ni un diseño nuestro, simplemente somos lectores de lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo. La gracia salva, la gracia educa. ¿A qué nos educa? Al rechazo o a la renuncia, a la impiedad y a los deseos mundanos, a la vida en la carne, a la vida del mundo. El mundo con esos deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, con los apetitos carnales. Hay que rechazar, hay que dejar el viejo hombre y sus deseos y los apetitos carnales. Eso hay que dejarlo a un lado. Pensemos, hermanos, en nuestras tareas laborales, cuando renunciamos a un trabajo, ¿qué sucede? Una vez que se renuncia al trabajo y se interrumpe el contrato laboral entre la empresa y el empleado, ¿qué sucede? El empleado no acude más a la empresa a desarrollar una tarea. ¿Por qué? Porque renunció. Así no deberíamos de considerar nosotros en cuanto a los deseos carnales y los apetitos y las pasiones del mundo. Ya hemos renunciado. Pablo lo presenta así. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El pecado ya no ha de enseñorearse sobre nuestra vida. No deberíamos de presentarnos para servir al pecado. No debemos presentar nuestros miembros para el pecado. Ahora nos tenemos que presentar como vivos de entre los muertos para agradar a Dios. El que renuncia ya no se presenta más a su puesto anterior. Así hemos sido libertados del pecado. ¿Por qué? Porque por la fe hemos muerto junto al Señor, hemos sido sepultados nuestro viejo hombre junto al Señor y por la fe hemos nacido de nuevo, nuevas criaturas, nuevos objetivos, nuevos deseos y el Espíritu habitando por la fe en nuestros corazones. Hay una renuncia y eso enseña la gracia, renunciar a lo malo, no vivir en lo malo, eso educa la gracia. No solo enseña a dejar lo malo, también te educa algo más, a que sobria o moderada,
justa y piadosamente vivir en el presente siglo. La gracia te educa a dejar lo malo, la gracia te educa a vivir lo bueno. Esa vida buena es sobria, es modesta, es una vida justa. La justicia es una descripción del reino. Recuerda que el trono del Señor es un trono de justicia. El Señor es justo, es equitativo, no hace acepción de personas. La justicia describe a alguien que ha nacido de nuevo. Por eso Juan en su carta escribió que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La justicia que recibimos por fe, recuerdas, una promesa hecha a Abraham, el amigo de Dios. Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Todos los que creen al Evangelio son justificados gratuitamente como gracia a Dios, y los que son justificados de una vez y para siempre empiezan a vivir de manera justa. La justicia empieza a describir a los que recibieron gracia, porque la gracia les enseña que vivan justamente. Viven moderadamente, viven justamente, viven ¿qué más? Viven de manera piadosa, de manera adecuada. Esto hasta que aguardan algo. ¿Hasta que aguardan qué? Aguardando la bienaventurada esperanza y aparición de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. La gracia te salvó, la gracia te está educando a dejes lo malo, a que vivas lo bueno, pero que esperes, que aguardes, y que esperes no de manera pasiva, con expectativa. ¿Qué he de esperar con expectativa en este mundo malo? La venida de tu Señor. La venida de tu mega Dios, el Salvador Cristo Jesús. Una expectativa hay en nuestro corazón: conocer a aquel que ha venido a esta tierra, que se humilló, que se vació, que se sacrificó por nosotros, que murió y que resucitó y que fue ascendido a la diestra de la majestad, pero que ha de volver por nosotros. ¡Qué expectativa! Ver al Señor cara a cara. Le aguardamos con esperanza, con expectativa, porque Él ha de venir, porque lo ha prometido. Esa esperanza bienaventurada de ser arrebatados y ser elevados en las nubes y ser transformados en gloria junto a todos los santos, para recibir al Señor en el aire, estar siempre junto al Señor. Por eso no hay que desfallecer como los otros gentiles que no tienen esperanza. Porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que quedemos hasta la venida del Señor seremos transformados en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Esa es la esperanza bienaventurada. Y esta bienaventuranza debería retrotraerte el sermón de la montaña, recordándonos esas dichas. Las dichas del reino son distintas a las dichas del mundo. El mundo no guarda la venida del Señor. El mundo vive en desenfreno. Pero nosotros ya no somos del mundo. Y los que somos de Cristo tenemos una expectativa. Queremos que el Señor venga. Juan terminó así su libro, el último de la revelación de Dios, el libro de Apocalipsis. ¿Cómo terminó Juan escribiendo? Ven, Señor. La esposa dice, ven. Y Juan decía, ven, Señor. Y así estamos nosotros, anhelando la manifestación del Señor, la venida del Señor, con expectativa, con fervor. Lo aguardamos, no sabemos cuándo ha de venir, no sabemos día, no sabemos hora, pero anhelamos que Él venga. Estamos esperando a Él. Como aquellas doncellas vírgenes aguardaban la venida del esposo y aguardaban diligentemente, con aceite. Así debemos aguardar nosotros, llenos de fe y del Espíritu Santo, que el Señor venga, no involucrados en las cosas del mundo, no involucrados en el desenfreno y el error del mundo, fervientemente involucrados en la tarea que se nos encomendó de predicar el Evangelio a toda criatura, anunciar a todos y enseñarles que vivan y guarden todas las cosas que el Señor nos mandató, a todos los que creen habiéndolos bautizado, aguardando, expectante, la bienaventurada, dichosa esperanza y aparición de la gloria del mega Dios y Salvador nuestro. ¿Quién es el mega Dios y Salvador nuestro? Es el ungido, el Mesías Cristo Jesús. Este es uno de los versículos que defiende la divinidad de Cristo Jesús. Dios el Hijo. Él es el mega Dios. Es el grande Dios y nuestro Salvador.
y su venida será gloriosa. Recuerda, la palabra gloria es una palabra de descripción del reino de Dios. La venida será de gloria. El trono será de gloria. El reino será de gloria. El Señor es el Señor de gloria. La gloria, el brillo. ¿Te cautiva el mundo? Sabe que a la luz de la venida del Señor y su reino, el mundo es vanidad. El mundo pasa, pero la gloria del Señor que se ha de manifestar es incomparable. El apóstol Pablo lo llegó a decir respecto de esta gloria con nuestros mismos cuerpos. Que nuestra ciudadanía está, esto está por el libro de Filipenses, por el capítulo número 3, nuestra ciudadanía está en los cielos, junto al Señor, a quien aguardamos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, un cuerpo semejante al de la gloria suya, por el poder que Él tiene para sujetar así todas las cosas. Así que hasta nuestros cuerpos han de experimentar gloria en la venida del Señor. Todo será glorioso, todo será de esplendor y de brillo. ¿Por qué involucrarnos en el mundo y en su desenfreno de error, de destrucción, cuando nos aguarda la gloria en el Señor? Hay que esperar fervientemente, hay que renunciar a lo malo, hay que vivir lo bueno, porque esto le agrada a Dios. 14. ¿Quién? Este gran mega Dios es único. Mira, compáralo con lo que tú quieras, trae todas las religiones juntas, tráelas ya. Vamos, comparemos, amigos, las religiones todas con el mega Dios. Mira la diferencia. ¿Quién? El mega Dios se ofreció entrega. La idea es rendición a sí mismo por nosotros para rescatarnos. La idea es redimirnos, liberarnos de toda iniquidad y limpiar o purificar a sí mismo un pueblo especial, celoso de buenas obras. Esto no tiene comparación. El mega Dios, el único y verdadero, el Señor de gloria, Él se entregó a sí mismo. Los supuestos dioses creados por la mente humana no tienen el más remoto interés en el ser humano. No, primero son ficción porque son desarrollo de la imaginación humana. Pero en esa imaginación no tienen el más remoto interés en el ser humano. Pero el único Dios vivo verdadero, Él se entregó, se rindió habiéndose encarnado, habiendo a vivir y habitando en medio nuestro. Se entregó el inocente por los muchos culpables. El justo fue dado por los injustos para cargar sobre sus propios hombros en la cruz del Calvario nuestro pecado. Él se entregó y se rindió voluntariamente porque Él dijo: nadie me quita la vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él entregó su vida, sacrificio voluntario, como el de una esposa, el de un esposo por su esposa. Así el Señor Jesús se entregó por su iglesia, por los redimidos, por los que habrían de creer en Él. Se entregó voluntariamente. ¿Quién? Muéstrame. En la política, en el arte, en el deporte, ¿quién entrega su vida por ti para darte vida eterna? Nadie. Solo el Señor de gloria. ¿En quién has de creer? Pero pregúntate, ¿en quién crees? ¿Quién da su vida por ti? Nadie, solamente Cristo Jesús. A Él esperamos, a Él nos rendimos, a Él veneramos, adoramos y ante Él nos postramos. Porque Él es el que entregó su vida por nosotros y la entregó para rescatarnos, redimirnos. Éramos esclavos, no teníamos autoliberación. La única liberación posible era la sangre inocente redimida del Cordero de Dios, que fue entregada por nosotros, que fue depositada en el tabernáculo celestial, que fue aceptada por Dios el Padre, y a través de esa redención que ha hecho la purificación de nuestras almas, la limpieza, y nos ha constituido un pueblo especial. Un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. Un pueblo preparado con celo para las buenas obras. Buenas obras que Él preparó de antemano, como leímos en el libro de Efesios, capítulo número 2, versículo número 10, cuando lo estudiamos juntos tiempo atrás. Este pueblo ya vive de manera distinta, porque es el pueblo adquirido por precio. No es un pueblo vano, es el pueblo especial de Dios, el tesoro de Dios en esta tierra para manifestar su gloria a todas las naciones y que todas las naciones vean la gloria de el gran Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Cómo termina esto? Habiendo pasado nuestro tiempo,
Esto es tan importante, esto es lo más importante que hay en la vida, que se pueda anunciar la obra de redención del Señor Jesús, que Tito tiene un mandamiento. No es uno, son 4. 4 mandamientos, versículo 15. Estas cosas habla y exhorta y reprende. Con toda autoridad, nadie te desprecia. Este tema es el más importante, Tito. No existe un tema más importante que la obra de redención de Cristo Jesús y esa redención, esa salvación que es gracia a Dios, que nos educa a vivir como ya hoy se aprendió. Cada hermano o hermana cumpliendo sus funciones con el consejo de Dios, con la sana doctrina. Esto es tan importante, Tito, que lo tenés que hablar, lo tenés que exhortar e incluso tenés que llegar hasta reprender. Y si alguien ha de contradecir o si alguien ha de debatir, que no te menosprecie. Porque tenés la autoridad para hacerlo. Hablalo, exhortalo, reprendé. Y que nadie venga a callar la voz de Tito, porque este tema hay que anunciarlo públicamente. Jesús dijo, las cosas que digo en lo secreto, proclamen en las azoteas. En público hay que salir a decir. Pero alguien dirá, hermanos, el mundo nos amenaza, ciertamente. El mundo hace oposición y llegará la hora donde alguno quizás intente quitarnos la vida por este mensaje. Bienaventurados, cuando por mi causa os vituperen, persigan, digan toda clase mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay que anunciar. Es tiempo de proclamar, es tiempo de exhortar, es tiempo de reprender y no es tiempo de que se nos censure o que se nos calle. Es tiempo de predicar la gran salvación del gran Dios, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Sin la obra de Cristo Jesús no hay redención. Sin la obra de Cristo Jesús hay esclavitud de pecado. Y si hay pecado, hay paga, la cual es muerte. Pero en Cristo Jesús, ¿cuál es el don? Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su unigénito Hijo, para aquel, y léase o entiéndase, aquel o aquella, hombre o mujer, que crean que en la sacrificio, en la obra de Cristo Jesús, crea, no se pierda. En cambio, reciba el don de la vida eterna. ¿Hay algo mejor? No. Esta es la dicha, este es el obsequio, este es el don. Gracia de Dios, gracia que instruye y nos está instruyendo a lo bueno. No resta el deseo que esta gracia, que la paz, que la misericordia y que el amor de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.